que sepas que hay en tu vida un motivo y mil motivos para celebrar. Es el momento de estar unidos para aprender en nuestro andar. En tu podcast encontrarás para tu día felicidad, salud, fe y pasión. Con Mónica Navarro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Salud, Fe y Pasión. Bueno, pues lo prometido es deuda. Seguimos en este mes de febrero con Chava Gutiérrez, quien nos va a dar algunos consejos para todos los padres de familia que tienen hijos adolescentes, donde las hormonas se despiertan y a veces causan efectos bastante trágicos, porque tienen los jovencitos relaciones sexuales precoces, tienen también embarazos juveniles o bien esas clase de relaciones tóxicas que los llevan inclusive hasta el suicidio. Por eso dedicamos este tema en este episodio de Salud, Fe y Pasión con un experto en el tema que es terapeuta de parejas, pero que él cubre todo lo que es el núcleo familiar. Muchísimas gracias por estar aquí, Chava. Gracias, es un placer, Mónica. Como siempre, este guapo, inteligente muchacho que tiene más de 1,5 millones de seguidores en las redes sociales por sus sabios consejos para ayudar a que la familia entera tenga una mejor vida, porque pues todo se va desencadenando. Primeramente, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué factor será la tecnología en que ahora chicas de 7, 8 años ya te hablan de sexo, de que las relaciones sexuales son precoces, de que ya las jovencitas quieren exponer sus curvas, como decíamos en el episodio anterior? A veces se exponen demasiado, mandan fotos desnudas a sus novios y después el novio se enoja y lo hace viral. O sea, están pasando por una situación los adolescentes y los niños bastante delicada. Para todos ellos, ¿qué consejo le puedes dar a los padres de familia? Mira, recuerdo muy bien el caso de una niña, 9 años, embarazada. ¿Qué pasó ahí? Era apenas una niña. ¿Cómo llegó una niña de 9 años a quedarse embarazada? Bueno, resulta que hacía 1 año y medio sus padres se habían divorciado. Su padre, de repente, se había ausentado totalmente de su rol porque tenía constantes discusiones con las que hasta hace relativamente poco había sido su esposa. Y su esposa, su madre, la madre de esta cría, se había echado un nuevo novio, de tal manera en la que estaba viviendo ese amorío fervientemente. Ella se sentía vacía, no encontraba amor en ninguna parte y con el único chico que encontró algo de amor, le dio absolutamente todo a pesar de que no se sentía preparada. Existe un problema de amor muy importante en la adolescencia. Un niño, cuando es maltratado por sus padres, no aprende a odiar a sus padres. Aprende a odiarse a sí mismo. La manera en la que es tratado un niño, un adolescente, es súper importante, porque solamente desde el amor propio uno puede decidir a qué se puede exponer o a qué no se puede exponer. Y es el mejor regalo que podemos darle a un hijo o a un adolescente. De ahí que sea tan importante que si queremos que tengan buenas relaciones con los demás, primero necesitamos cultivar que los niños o los adolescentes tengan una buena relación consigo mismos. ¿Y cómo se puede lograr eso en una familia tóxica donde la mamá consume alcohol y drogas y el papá anda de mujeriego? Mira, obviamente cada quien tiene sus limitaciones y cada quien lleva su cruz de la mejor manera que puede. Hay que recordar que todos somos víctimas de otras víctimas y cada persona te entrega lo que es y lo que aprendió. Nadie te puede dar aquello que no sabe darte. De ahí que cada quien a determinada edad necesita encargarse de sí mismo y necesita responsabilizarse de su vida. Pues mira, lo maravilloso que tenemos hoy en día es que existen las redes sociales que si se utilizan bien pueden ser una salvación total. Que si una persona quiere aprender sobre algo, puede hacerlo. Para eso tiene tu podcast, para eso tiene precisamente los medios de comunicación a su alcance, para aprender de cualquier tema. Oye, que no existe una retroalimentación positiva dentro de tu entorno o tu familia.
ponte unos cascos y escucha solamente cosas que alimenten tu alma. Por lo demás, desafortunadamente no se puede hacer más, porque uno nunca sabe si es mejor un centro de detención de menores o de acogida de menores que la familia tóxica a la que te costó o te tocó crecer. Pero al final todo pasa y ahí desafortunadamente poco se puede hacer. Y si tú eres un padre de familia que estás pasando por una situación difícil, busca ayuda profesional, busca a los consejeros de las escuelas para que ellos, ¿verdad? En vez de que tú no estás imposibilitado a tener ese tipo de comunicación con tu hija, lo hagan los expertos, la gente que conoce, busca terapeutas para tus hijos, para que estén preparados a todo lo que se van a enfrentar, porque es una guerra viral que existe todos los días entre ellos. No me contestó, no tengo suficientes seguidores, puse una foto que no debía o le mandé la foto al amigo con una botella o estaba alcoholizada en la fiesta pasada y ya me quemó con todos los demás. Inclusive llega a pasar, Chava, que tienden al suicidio por las redes sociales, por lo que se pone, por el contenido. Es trágico lo que está pasando. Muy trágico. Entonces, preparar a los niños en cuanto a su sexualidad, hablar con ellos abiertamente de lo que les puede pasar. Comunicación abierta es muy importante. ¿O qué otro consejo les puedes dar? Mira, lo primero lo que tú dices, las familias sanas tienen, entre otros pilares, uno que es fundamental: transparencia. Tiene que haber la libertad de preguntar cualquier cosa y la posibilidad y la comodidad de poder decir de no cuando toca. Aparte de eso, cultivar desde la libertad de la identidad de cada uno. Cada persona piensa, siente y actúa de manera diferente. A las personas nos caen bien las personas con las que podemos ser nosotros mismos y rehuimos de aquellos que nos impiden expresarnos tal y como somos. De ahí que exista, como hemos dicho antes y hemos comentado, la necesidad de retroalimentar una autoestima sana. Aparte de todo eso, cuando suceda algo, el niño o la niña tiene que saber que puede contar con sus padres. Yo crecí con miedo de que mis padres se enterasen de cualquier cosa, sea bueno o malo, por las repercusiones que iba a haber. Hoy en día, lo que a mí más feliz me haría con mi hijo sería que cuando llegase un momento de incertidumbre, de tensión o de preocupación, acudiese a mí. Exacto. Eso es lo que quiero. Yo no lo voy a criticar, no lo voy a juzgar, no lo voy a limitar o no le voy a adoctrinar de qué es lo que tiene que hacer. Solamente quiero ayudarle en su camino para que exprese su mejor ser. Porque un amor sano, un amor bien entendido, es aquel que exalta tu ser. Y enamorarse, que es lo que hacen los adolescentes, es amar las coincidencias. Pero el amor maduro es aquel que ama las diferencias. El contacto y el apoyo de una persona profesional para guiar al niño o al adolescente en sus futuras relaciones humanas, ¿no? Ya sea con los maestros, con los amigos y con los pretendientes. Y pues claro está el despertar la sexualidad, el alboroto de las hormonas, ¿verdad? Eso lo pasaste tú, lo pasé yo, lo pasó todo el mundo cuando es uno adolescente. Pero ¿cuándo saber que se aman, ¿verdad? Más ellos que decir, no quiero tener relaciones. El autoestima es muy importante, pero sin embargo, ¿qué tan importante es solicitar ayuda profesional en estos casos? Pues tan importante como ir al dentista, como cuando uno tiene problemas en los dientes, como ir al podólogo cuando te duelen los pies o tienes cualquier cosa en los pies, o ir a cualquier especialista. El problema es que cuando alguien tiene algún problema de algún tipo, normalmente va a un especialista. Si tiene un problema con el coche, va al mecánico. Si tienes cualquier problema de fontanería, vas al fontanero. Pero cuando existe un problema psicológico, no se va a un especialista. El tabú terrible. Sí, y desafortunadamente también existe lo que se llaman los médicos generales. Y uno no va a un médico general cuando uno tiene un problema en los pies o en los dientes. Uno va al especialista que toca. Pues con los psicólogos pasa exactamente lo mismo. Hay que ir al especialista. Dejémonos de soluciones genéricas. Cuando existe una persona que realmente es bueno en algo, tiene una especialización en algo en concreto. Y ahí te va a poder ayudar en más tiempo, de una manera más efectiva y más eficiente.
Cuando vamos a soluciones generales, nos tardamos más y recorremos un largo viaje hasta que finalmente se soluciona. Tú lo sabes muy bien porque tú has acudido a médicos y tú sabes que cuando hay un especialista, las cosas rápido. Y cuando vas a alguien que a lo mejor tiene alguna noción y es maestro, digo, es aprendiz de todo, pero maestro de nada, problema gordo. Porque te va a hacer no solamente perder dinero, sino también tiempo, energía y agravar problemas de salud potencialmente. Entonces, eso, que acuda a un experto, que no tenga miedo, que aquí las personas realmente que son poderosas son aquellas que tienen un principio básico, que es que no existen preguntas tontas, sino tonto que no pregunta. Y yo hace tiempo que decidí que quería ser percibido como un tonto si hacía falta, pero no había pregunta de tonto que yo no fuese a ser porque no existe pregunta tonta. Exactamente. Y es muy importante que los padres dejen de estar en la negación de que algo está sucediendo con los niños, un extraño comportamiento o la manera de vestirse o de el contenido que ponen en su teléfono o en sus redes sociales. Todo eso son llamadas de atención de que algo está sucediendo. ¿Qué puedes decirles a estos padres cuando los niños, verdad, son muy tercos y no quieren hacer nada? O sea, más que estar en el teléfono con el novio 24/7. Mira, lo que les diría, y me encantaría que pudiesen hacer si tuviesen la oportunidad, es ábrete. Porque los padres normalmente piden a los hijos que se abran, pero ¿cómo se te va a abrir tu hijo si tú no te estás abriendo con él? ¿Cómo le vas a pedir a él que confíe en ti si tú no estás confiando en él? En la adolescencia ya deja de haber una relación unilateral, hay una relación bidireccional. Tienes que ofrecer para llegar a recibir. Y eso es lo importante. Si se genera confianza, si una persona confía en ti y se abre de puertas para adentro, ¿tú no confiarías en esa persona sabiendo que está siendo vulnerable y no se está guardando nada? Claro que sí. ¿Pero qué pasa cuando una persona pone una armadura? ¿Qué pasa cuando una persona no te dice ni quién es, ni lo que quiere, ni lo que ofrece? Y eso sucede mucho con los adolescentes, Muchísimo. Con los padres. Y porque empiezan a hacer la individualidad, la independencia, la de decir, ya soy yo una persona, despiertan muchos intereses, el interés sexual, el interés de conquistar, el interés de prepararte para un futuro, a qué colegio voy a ir, qué voy a hacer en mi vida, todas esas interrogantes que componen, ¿verdad?, toda la situación, aunado a la presión que existe por las redes sociales. Entonces, Chava, 1, buscar ayuda profesional. 2, abrir la comunicación con ellos, pase lo que pase, tratar de ponerse uno a su nivel. ¿Qué tan importante es eso? Súper importante. ¿Por qué? Porque la comunicación no es fructífera ni cuando existe de superioridad a inferioridad, ni de inferioridad a superioridad. Cuando estamos a la par es cuando realmente los dos tenemos oportunidad de aprender. Y porque nadie se quiere sentir ni inferior ni superior a nadie, sino que todo se tiene que hacer en mutua colaboración. Porque solamente así puede haber una relación de equidad, donde los dos se sienten bendecidos por un tiempo compartido. De lo contrario, se va a generar una competencia o se va a generar una dinámica de poder y sumisión. Y los amores que realmente importan son aquellos que no es que te dejen preguntas, sino que te ofrecen respuestas. Que en vez de temor, te dan confianza. Y que en vez de sentir vulnerabilidad, te sientes acogido en un ambiente de protección y seguridad. ¿Y qué me dices de esas jovencitas o esos jovencitos que buscan relaciones amorosas con personas mayores? Los sugar daddies, los mama daddies, las cougars, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacen eso? ¿Están buscando el amor sustituto de un padre o el apoyo económico de una madre? ¿Por qué sucede tanto? Y cada vez lo vemos más, de ver a personas mayores acompañadas de jóvenes. Pues mira, como tal, el mundo es muy amplio. En esta vida hay de todo y hay múltiples razones por las que eso sucede. Uno de ellos, carencia materno-filial, paterno-filial. Importante. Segundo, hay ciertas personas que valoran más otras cosas como la seguridad de un buen proveedor o una buena proveedora. Es decir, que no tengan ningún tipo de restricción material o económica. Hay otras cuestiones, como es el hecho de vivimos una vida muy hedonista y hay personas que lo que quieren es disfrutar en vez de pagar el peaje de
el esfuerzo ganado. Claro. Entonces, hay múltiples opciones. Si es de mutuo acuerdo y ambas personas están de acuerdo en eso, está perfecto. Adelante. Ujú. Y ahora, las relaciones tóxicas entre los adolescentes. La presión de tomar alcohol, de fumarte un cigarrillo de marihuana, de tener relaciones sexuales. Nuevamente volvemos a la raíz, la autoestima. Ujú. Si no tienes autoestima, no tienes absolutamente nada más. Y no puedes dejar de depender de esa persona tóxica que te está haciendo tanto daño. ¿Cómo salir de ese círculo tóxico? Mira, lo primero que se necesita es un apoyo de todo tu entorno y de todo tu contexto. Hacer las cosas fáciles. Porque también hay una serie de adicción. Existe lo que se llama una adicción al amor. Pero no es un amor real, es la apariencia de un amor que no es tal. Entonces, lo primero que necesitamos es hacer eso lo más transitable posible, lo más fácil, lo más sencillo, que no te cueste tanto. Porque cuando una persona está en ese proceso, a lo mejor en el contacto cero, tiende las personas a pensar que está perdiendo una buena persona. Pero en realidad no estás perdiendo una buena persona. Estás perdiendo la oportunidad de sentirte bien contigo mismo. De ahí que lo importante es que en vez de priorizar a algo externo, prioricemos algo interno. Que el buen amor no es aquel que te quiere ver sometido o mal contigo mismo. El buen amor es el que te quiere ver bien para que puedas estar bien. Si mi esposa va a estar mal consigo misma por el hecho de tomar ciertas decisiones que me hagan a mí sentir bien, eso no es sostenible en el tiempo. Yo no lo quiero. Porque yo no la quiero para un rato. Yo la quiero para toda la vida. Y para tenerla toda la vida, quiero que esté feliz. Hay muchos matrimonios, por ejemplo, que han sido forjados por medio de un maltrato físico o psicológico, donde ha habido una sumisión extrema. Y cuando llegan a la tercera edad, dices, ahora me voy a cobrar todo lo que me has hecho. Y está demostrado científicamente de que eso ocurre. Porque si tú aguardas rencor y resentimiento con el paso de los años, donde a pesar de solicitar ciertos cambios, nunca han ocurrido, al final esa persona, de alguna manera, va a querer hacer justicia por su propia cuenta. Y en la tercera edad es cuando vienen algunas goteras y donde tenemos necesidad de otra persona. La mejor forma de valorar a alguien es que en su día a día esté bien. Y eso sí, cada quien tiene la absoluta responsabilidad de decir qué es lo que cada uno necesita para poder sentirse bien. Ahí ya no vale eso de leer mentes o empatizar a un extremo o buscar todas las alternativas para que esté bien. Y ahí es una negociación luego de qué se puede, qué no se puede hacer, qué se permite, qué no se permite. Y como el adolescente o la adolescente está en proceso de averiguar todo eso, Exacto. qué mejor que tener el acompañamiento de un adulto que ya lo haya hecho, que ya haya hecho ese autodescubrimiento, ese proceso, porque un padre no puede ofrecer a un hijo algo que no se ha dado a sí mismo, que no ha aprendido. Si un padre quiere hacer un cambio significativo en la vida de su hijo, que se encargue él o ella de ser su mejor versión para poder enseñarle a su hijo o a su hija cómo hacer ese camino. Creo que en cualquier etapa de la vida, el 80% de las personas hemos vivido una experiencia de una relación tóxica, ya sea del padre, de la madre, del amigo, de la presión en la escuela, con maestros, con todo es el entorno. ¿Y cómo salir de esta situación? Y más aún cuando estás vulnerable, cuando existe tanta presión social como es el adolescente. Es muy difícil salir de ese círculo y es tan difícil que ese patrón después se repite y se casan con personas abusivas, se casan con narcisistas, se casan con personas egoístas que nada más piensan en su propio bienestar y no en el de la pareja. Y puede ser bastante grave porque puede llegar hasta el suicidio. Chava, dinos qué podemos hacer para dejar ese círculo tóxico que puede desencadenarse desde la adolescencia Infancia también. Y desde la infancia, ¿no? Como tú dices, y no podemos salir de ahí. Porque pasa lo de siempre. Porque vemos el exterior y no nos damos cuenta de lo que hay dentro. No, la gente no es consciente, y de esto no se habla tanto, que una mujer que ha sido maltratada normalmente es reincidente. Vuelve a caer en las garras de un hombre que igualmente la maltrata. Claro. Y ahora yo lanzo la pregunta. ¿Será que todos los hombres son maltratadores? Obviamente no. Es porque existe, de alguna manera,
Exactamente. Un patrón inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hacer consciente el inconsciente. Como se dice Carl Jung, si no hacemos consciente el inconsciente, seguiremos repitiendo los mismos patrones y al resultado le llamaremos destino. Entonces, lo que necesitamos es sanar lo de la infancia. Por eso es tan importante que las personas, si tienen hijos, traten de dar la mejor infancia a sus hijos. Porque si la gente entendiese el poder que tiene una buena educación infantil, se darían cuenta de que es mucho más barato dar una buena infancia que reparar a adultos rotos. Bárbaro. Otra frase célebre de nuestro querido Chava Gutiérrez. Muchas gracias. Chava, exactamente, pero ya si está perdido esa educación, ese amor, esa entrega dentro de la infancia y vienen problemas postraumáticos, ¿verdad? ¿Cómo reprogramar, ¿verdad? Nuestro inconsciente para sanar todo lo que vivimos desde de pequeños y no repetir y salirnos de ese patrón del abuso, de estar con una persona que nada más toma ventaja de nosotros, de esa situación? Mira, primero hay que preguntarse, ¿qué trauma tiene cada uno? Y hay una manera muy fácil de hacerlo. Imagínate a un hombre de color de 2,5 metros y una espalda ancha que parece el campeón olímpico de natación. Uh-huh. Estás en esa habitación y de repente entra ese hombre. Y tal y como entra, cierra la puerta, echa el pestillo y te mira. ¿Qué haces, Mónica? Yo lo entrevisto, porque a lo mejor es basquetbolista. No, verdaderamente me pongo en un estado Mira, hay una congelada, podríamos hay una ventana. decir. Ajá. ¿Qué haces? ¿Te tiras por la ventana? ¿Lo atacas antes de que te ataque? No, ¿O te paralizas? Me paralizo. Vale, esa es tu respuesta al trauma. La respuesta al trauma son una de esas tres. Hay personas que huyen, hay personas que se paralizan y hay personas que recurren al ataque. Yo, por ejemplo, mi respuesta al trauma es la huida. Entonces, cada quien tiene que aprender de dónde le vienen esos patrones inconscientes. ¿Cuáles han sido esos traumas, esas memorias emocionales que se han quedado perdurables en el tiempo? Porque eso es como una grabación en el inconsciente. Claro. A través de esos acontecimientos traumáticos, una persona aprende a comportarse de la misma manera cuando existen momentos de tensión y ansiedad. Entonces, es muy gracioso porque en realidad cada quien aprende a cómo comportarse en base al trauma en función de lo que mejor le venía en ese momento para poder subsistir y sobrevivir. Pero hace mucho tiempo que cada quien, cuando es adulto, dejó de ser niño y sigue respondiendo de la misma manera ante momentos de tensión y ansiedad. Eso se tiene que reprogramar. Entonces, ¿tú crees en la decodificación emocional? Hay varias maneras de poder hacerlo, pero sí, obviamente que creo. Yo he sido consumidor y yo acompaño a otras personas para que, obviamente, traten el trauma. Porque eso es como tener una prisión por dentro. Así que tú podrías ayudar a estas personas también dentro de sus terapias si solicitan ayuda profesional. Así es. Muy bien. Tomen nota, chicos y chicas, porque quizás padres de familia estén pasando por una situación que no entienden por qué su hijo o su hija está con una persona abusiva o con una persona tóxica, una persona que le está haciendo daño, que su hijo o su hija están sufriendo verdaderamente un infierno por tener a alguien a su lado de esta manera. Chava, la sexualidad precoz, ¿cómo evitarla? ¿Qué le podemos decir? Porque aquí existe la moral, la espiritualidad, de que, bueno, primeramente, si eres católico o cristiano, pues por supuesto que antes del matrimonio las relaciones premaritales son pecado. Pero las personas que no creen en esto, las personas que son más libres de opinión espiritual, moral, ¿cómo evitar que estas niñas empiecen a tener relaciones sexuales a los 10 años o 9 años? Mira, lo primero, con una comunicación clara. Hay que explicar qué es lo que pasa, cómo pasa y la manera en la que tiene que pasar. Cuando un niño o una niña tiene prisa por algo, muchas veces es por algo. ¿De qué está escape. Exactamente, ¿de qué está huyendo? ¿Qué tipo de carencias existen? Y luego,
qué tipo de contextos o entornos se está frecuentando, qué tipo de comportamiento tienen las personas que son sus similares, porque eso es muy importante. Se habla mucho de la fuerza de voluntad, pero se ha demostrado científicamente que es mucho más poderoso el entorno que como tal la fuerza de voluntad. Si yo quiero ponerme a dieta y estoy continuamente con personas que no tienen ningún tipo de restricción alimenticia, tarde o temprano mi fuerza y mi capacidad de voluntad va a decaer. Pues con los niños todavía aún más. Entonces, los entornos y los contextos donde se maneja son vitales. Luego, hay cierto tipo de contenido que no es muy recomendado que lo tengan a una tierna edad. Entonces, tener un control parental en el iPad, en el iPhone, en el ordenador, no es que sea importante, es que es vital. Crucial, claro. Claro. Ajá. Y muy importante, ¿cuándo hablarles de lo que es verdaderamente una relación sexual? Y no es la abejita que pone la mielecita y por eso sale la pancita y luego sale el bebé. Es una muy buena pregunta. Pues como todo depende de la persona, depende del desarrollo, depende del lugar donde se encuentren. Lo ideal es empezar a hacerlo en base a la adolescencia, cuando existe cierto tipo de despertar. Luego hay niños o adolescentes que tienen una inquietud más temprana. Luego también depende Por los hermanos mayores podría ser. Que también lo ven. podrías. Exacto. Entonces, en función de cómo se van viendo los estímulos, por eso se tiene que estar continuamente alerta, uno tiene que ir acoplándose. De hecho, es uno de los errores más normales que yo veo. O sea, normalmente las personas que son padres o madres se quedan con una idea de lo que es el niño o la niña. Y siguen con ese mismo programa. No se dan cuenta que son seres humanos en continua evolución. Entonces, las políticas pedagógicas hay que cambiarlas en función de la fase o la etapa en la que se encuentran. Y uno tiene que estar en constante alerta de qué es lo que está sucediendo. Porque cuando se atienden las cosas a tiempo, se puede ahorrar muchos problemas. Pero cuando se atienden las cosas tardías, a lo mejor no es que no se pueda llegar a solucionar, pero es mucho más grave y mucho más difícil de cambiar. Muchas gracias, Chava, por estos sabios consejos. Estamos en el mes del amor y qué mejor brindar el amor a nuestros hijos, tratarlos de educarlos de la mejor manera posible, porque ellos son los que sufren, ellos son los que están metidos en esas relaciones tóxicas, en ese tipo de información todo el día sobre el sexo, sobre todas esas cosas. ¿Qué trabajo nos dará a los padres tratar de solucionar los problemas de los hijos? Es mucho trabajo, pero hay que tratarlo. Y si no, acudir a profesionales para que esto se resuelva y sus hijos crezcan, se desarrollen de una manera exitosa, mental, emocional, física y económicamente en el futuro, porque todo esto afecta muchísimo. Si tienes un trauma de pequeño o si tienes este tipo de situaciones, salir adelante es mucho más difícil, Chava. Totalmente, Mónica. Cuánta razón. Bueno, pues así nos despedimos y seguiremos otro episodio y hablaremos con Chava de que, bueno, pues ya todavía estamos en el inicio del año 2024, acabamos febrero, estamos llegando a marzo, ¿verdad? Porque este mes del amor es muy cortito, pero seguimos hablando de esto y decir, bueno, se acabó el noviazgo y el matrimonio, pero ¿cómo seguir adelante después de la ruptura amorosa? No se lo pierdan en el siguiente episodio de Salud, Fe y Pasión. ¡Nos vemos! En tu podcast encontrarás para tu día feliz.